De hoy. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar hoy? Primero, estándares de competencia. Segundo, ¿qué son los derechos básicos de aprendizaje? Tercero, evidencias de aprendizaje. Cuarto, cómo usar las guías de creatividad para las evidencias de aprendizaje. Bienvenidas. Vamos a empezar con Astrid Amador. ¿Cómo estás, Astrid? Hola a todos, buenas tardes, qué rico estar aquí con ustedes compartiendo. De verdad que pues dicen que son 37 años, yo quisiera que no lo hubieran dicho para que no se note los tantos años que hay encima. Feliz de estar compartiendo con Nati, mi hija, esta experiencia profesional y sobre todo estar compartiendo con ustedes estos aprendizajes no solo de construcción de currículo, de evaluación, instrucción, sino también cómo integrarlo con las tecnologías de Apple. Entonces, seguimos con los estándares básicos de competencia. ¿Seguimos? Hoy vamos a hablar, como les dijo Catherine, de los estándares básicos de competencias, derechos básicos de aprendizaje. Voy a tocar muy por encima los lineamientos curriculares y cómo todo este conjunto de documentos del Ministerio de Educación nos proveen una educación y unos aprendizajes de calidad para nuestros estudiantes. Seguimos, Nati. En cuanto a los estándares de competencia, los estándares básicos de competencia, estos estándares nacen de los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación. Los lineamientos ya tienen algunos años, son más o menos de los años 80, pero es lo que nos brinda todo el marco teórico, el marco epistemológico, pedagógico, a nivel didáctico, y también nos da guías y orientaciones a nivel de la evaluación que se espera que tengamos. Entonces seguimos, Nat. De ahí salen los estándares. Los estándares son un criterio claro y público que nos va a permitir también garantizar calidad en la educación, saber a dónde queremos llegar, cómo vamos a llegar a esos aprendizajes, y también permiten medir la educación en Colombia y hacer transferencias de un colegio a otro dentro de nuestro país y garantizar que esos estudiantes que pasan dentro del mismo grado, de un grado a otro, y de un colegio a otro, tengan los conocimientos y las habilidades y las actitudes que necesitan tener para ese grado y para esa materia en específico. Seguimos, Nati. Los estándares básicos están organizados por grupos de grado y están para cada área del aprendizaje que espera el Ministerio de Educación. En la Ley 115 están muy claramente establecidas las áreas obligatorias y fundamentales, y son la base para que cada uno de nuestros colegios aquí en Colombia diseñe su currículo. Los colegios en Colombia tienen autonomía institucional para diseñar su currículo dentro de esos estándares básicos de competencia. El colegio escoge su modelo pedagógico, define cómo va a ser la planeación, cómo va a ser, cómo quiere la instrucción, es decir, la parte didáctica, cómo la quiere llevar al aula el maestro. Por supuesto que decidimos entonces cuáles son los recursos que necesitamos. Ahí entra en estos momentos, vamos a hablar un poco de Apple y los recursos que Apple nos brinda como apoyos educativos para diseñar el currículo, la planeación, la instrucción y por supuesto también la evaluación basados en los estándares de competencia. Definimos nuestras prácticas evaluativas basadas en los estándares, y en esas prácticas pues tenemos en cuenta que hagamos evaluación formativa y evaluación sumativa. También nos permite tener criterios comunes en evaluaciones externas. En estas evaluaciones externas podemos contar con las evaluaciones Saber, tercero, quinto, noveno y 11, pero también hay evaluaciones externas de empresas privadas que nos brindan ese apoyo para saber cómo vamos avanzando y nos da unos criterios de comparación con otros colegios. Y por supuesto, también podemos formular programas dentro del colegio y proyectos institucionales que nos permitan avanzar en todos esos estándares de competencia en el desarrollo de habilidades, actitudes y de conocimientos de nuestros estudiantes. Seguimos.
Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito qué son los derechos básicos de aprendizaje. Los derechos básicos salen esencialmente de los estándares del Ministerio de Educación. Hay una gran diferencia y es que estos están hechos para cada grado y para cada área. Como les dije ahorita, los estándares del ministerio están hechos por grupos de grados. Van de primero a tercero, cuarto y quinto, sexto y séptimo, octavo y noveno, y décimo y once. Entonces, hay esa gran diferencia ahí, que estos son muy específicos para cada grado y para cada área básica del aprendizaje. Seguimos, Nati. Y como su nombre lo dice, habla de un derecho, y es el derecho a ese conocimiento básico mínimo que deben tener todos los estudiantes de nuestro país. Y tenemos que tener también muy presente que estos derechos básicos están pensados para las distintas regiones de Colombia, que son muy distintas las unas de las otras, y también pensados para la educación pública y la educación privada en Colombia. Tenemos que pensar que esto es lo básico, lo fundamental que deben tener nuestros niños, y también son criterios para la promoción de un grado a otro. ¿Seguimos? En estos derechos básicos encontramos también que están desarrolladas las actitudes, los conocimientos y las habilidades que los niños deben tener. De igual manera están en los estándares del Ministerio de Educación. En los estándares también encontramos que están organizados por procesos, por subprocesos, y cada uno de esos procesos se ve reflejado en los estándares básicos. En los estándares básicos para cada área de estudio tenemos entre 7 y 10 derechos básicos, y cada uno de esos está relacionado a esos procesos o subprocesos. Es decir, están súper bien alineados. De igual manera, los estándares están muy bien alineados con los lineamientos curriculares. Es el mismo enfoque pedagógico, la misma manera de pensar y entender el aprendizaje de los estudiantes. Seguimos. Y con los derechos básicos encontramos que le permiten al profesor planear sus clases, es decir, saber cómo voy a llevar esto al salón de clase, cuáles estrategias debo utilizar, qué didáctica. No es en detalle, pero sí nos dan unos ejemplos que nos ayudan mucho a entender a qué se refiere específicamente ese derecho básico, y nos muestra también cuáles son los aprendizajes que los niños pueden tener y qué evidencias deben mostrar para demostrar que realmente han adquirido las competencias básicas. ¿Seguimos? Entonces aquí les hablaba de las evidencias de aprendizaje. Cada una, ¿seguimos, Nati? Cada una de las evidencias, cada uno de los derechos básicos tiene unas evidencias de aprendizaje. Y como les decía, nos permite a los profesores planear no solo la instrucción, sino también la evaluación. Desarrollar rúbricas, ver qué es lo que queremos, poder entender qué es el aprendizaje y esas competencias y esas actitudes que queremos ver en nuestros estudiantes. De igual manera nos los muestra, se quitó la presentación, Nati. Ok. Nos los muestra de una manera que son fáciles de entender para el estudiante, son fáciles de entender para los padres de familia y muy fáciles para los maestros. Entonces sí recomendamos muchísimo que lean estos derechos básicos del aprendizaje, por supuesto los lineamientos curriculares que nos dan todo el marco teórico y todos los fundamentos, como les decía, a nivel pedagógico, epistemológico, en la parte de pedagogía, didáctica, etcétera, y también conocer los estándares básicos de competencias. ¿Seguimos? Y entonces aquí seguimos con Nati, que vamos a ver cómo vamos a usar estas guías de creatividad, que hemos pensado cosas muy lindas para ustedes. Súper, pues bueno, muchísimas gracias. Qué rico estar yo también hoy aquí con ustedes, aprendiendo, y qué rico vernos en diferentes espacios hablando sobre diferentes cosas, pero pues siempre aprovechando los recursos que están disponibles de manera gratuita para ustedes y que les saquemos todo el jugo posible. De eso se trata, que aquí aprovechemos hasta la última gotica.
Entonces, precisamente lo que queríamos con el webinar del día de hoy era aprovechar lo que ya existe, que son estas guías de creatividad para Apple, de las que les voy a presentar a los que no las conocen, y por supuesto conectarlo con eso que tenemos que hacer, pero para que podamos innovar dentro del aula de clase y que podamos también refrescar no solamente nuestra práctica docente, sino darle una sacudida a la motivación de nuestros estudiantes en el aula de clase, pues para los que lo tienen virtual, qué rico, y para los que lo tienen semipresencial y bueno, etcétera, que lo podamos hacer de una sin ningún problema. Déjenme un segundito aquí. Okay, está listo. Entonces, pues bueno, como les decía, las guías de creatividad de Apple son unas guías que fueron desarrolladas para que realmente llevemos el desarrollo del pensamiento creativo a cualquier área del conocimiento, sin importar si es química o física, educación física, si estamos hablando de matemáticas con los chiquiticos o prematemáticas, sin importar cuál sea el área del conocimiento, enfocarnos en proyectos que puedan llevar esa expresión creativa y el desarrollo del pensamiento creativo a todas las materias, a todas las áreas. Entonces, Apple decidió crear estas guías que están aquí, que les estoy mostrando. Las azulitas son 6 libros, aquí falta uno blanquito para chiquitos, son 6 libros en total. 4 guías azules, que son los proyectos ya robustos como tal, en donde se los pueden entregar a los estudiantes y van a ir paso por paso. Y tienen una guía de acompañamiento, que es la guía de creatividad para todos, de los profesores. Hay una guía para profesores de preescolar y primaria baja y una guía para el resto de los profesores. Yo, por ejemplo, uso mucho con los profesores, de hecho las uso, me sirven un montón. Y son absolutamente maravillosas porque son muy, muy amigables. No solamente tienen muchísima información con respecto a lo que se puede hacer, digamos, de ideas de inspiración, sino que también vienen muy aterrizadas a la realidad de un profesor y a la realidad de un niño. Entonces, por supuesto, están basadas todas en aplicaciones nativas dentro del ecosistema de Apple, en GarageBand, iMovie, Clips, fotos que pues viene integrado dentro de la cámara, y dibujo que lo pueden hacer en cualquier plataforma, en Notas, en Pages, en Keynote, en Numbers. Podemos dibujar a lo largo de todas las plataformas nativas para pues sacarle el mayor provecho. Entonces, para estas guías de creatividad, antes de pasarnos a la materia que venimos a tratar, les voy a pedir el favor de que si se les van ocurriendo preguntas a lo largo de lo que vamos mostrando, porque van a ser ejemplos muy concretos, por favor pónganlas en el chat para que les podamos ir dando respuestas y al final también pues que tengamos preguntas y respuestas. Entonces lo que hicimos, mi mamá y yo, ya vieron que corre The Force is Strong en la familia, tenemos bastante... todos somos profesores aquí, entonces lo que hicimos fue poner nuestras dos fortalezas juntas. Entonces, lo mío es la integración de tecnología en el aula y mi mamá es una experta en integración de los estándares básicos de competencia a nivel curricular, de instrucción y de evaluación. Entonces dijimos, bueno, abramos estas guías y miremos a ver cómo podemos presentarles unos ejemplos a ustedes que sean inspiradores para que se lleven después la tarea de revisar esta guía para el profesor, que como les decía, tiene más de 350 actividades, para que ya le den rienda suelta a su imaginación. Entonces, le cedo la palabra a Astrid. Entonces, bueno, Nati, gracias. De verdad que muy emocionada de estar aquí y de estar trabajando con Nati, pensando juntas para compartir algo de lo que hacemos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue que escogimos algunos derechos básicos, incluso en esta primera diapositiva les vamos a mostrar unos lenguajes sociales, y pensamos cómo podemos hacer esto para integrarlo con las guías de creatividad. Y la verdad es que las ideas fueron fluyendo muy rápidamente. Hay muchísimas ideas y vamos a compartir con ustedes unas cuantas hoy. Pero la idea es inspirarse. Ustedes conocen su currículo, conocen sus actividades. Entonces mi invitación, me siento como en el puesto de ustedes que conocen cuáles esos aprendizajes que quieren que tengamos nuestros estudiantes, es ver esas guías. Y cuando uno empieza a ver las guías, de verdad lo que dicen a ti,
son muy sencillas, son muy fáciles de aplicar. Uno empieza a entender cómo puedo yo integrar esta tecnología y mejorar, incrementar el aprendizaje y desarrollar también habilidades del siglo XXI con mis estudiantes. Entonces vamos a ver, aquí en esta diapositiva pegamos 2 derechos básicos del aprendizaje, uno de lenguaje y uno de sociales, ambos de 4º grado. Entonces, en el primero, que es de lenguaje, que está a mano izquierda, habla acerca de escribir textos a partir de información dispuesta en imágenes, fotografías, manifestaciones artísticas o conversaciones cotidianas. De eso escogimos una evidencia de aprendizaje que es complementar sus escritos por medio de secuencias de imágenes o dibujos. Hay un tema que es muy importante que los niños y los adolescentes desarrollen y es entender cómo funciona el tiempo. El concepto del tiempo es un concepto muy abstracto y muy difícil de entender. Y también para desarrollar textos, los niños tienen que entender, y con los chiquitos se empieza, qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. Y a medida pues, que ellos van avanzando en los grados escolares, van extendiendo más esa línea del tiempo. Ya aquí son estudiantes de 4º grado y la idea de la evidencia de aprendizaje es que ellos complementen sus escritos por medio de secuencias de imágenes. Entonces, lo que estamos proponiendo aquí, y ahorita Nati les va a mostrar un poquito más, es que ellos hagan una secuencia de una línea de tiempo de su vida. Y ya vamos a mostrarle cómo vamos a integrar las guías de aprendizaje de creatividad de Apple con eso. Y después encontramos este derecho básico de aprendizaje de sociales, donde habla de que comprende las razones de algunos cambios socioculturales en Colombia, motivados en los últimos años por el uso de la tecnología. Y escogimos como evidencia de aprendizaje, explica cómo era la vida de los pueblos cuando no existía la energía eléctrica, el acueducto, el alcantarillado y el servicio de teléfono, entre otros. Aquí también vamos a hacer una línea de tiempo, ya Nati les va a mostrar cómo la vamos a hacer y después les cuento un poquito más. Súper. Listo, bueno, muchas gracias. Vamos entonces. Lo chévere y lo que a mí me encanta particularmente de las aplicaciones básicas como Keynote Pages y Numbers es que son muchísimo más allá de un procesador de texto, van muchísimo más allá de un simple hoja de cálculo, que es Numbers, que no es eso, es muchísimo más. Y realmente nos empuja a crear nos da la opción de crear diferentes cosas dentro de lo que usualmente pensamos. Entonces, para hacer una línea del tiempo como tal, dentro de las guías de creatividad, podemos hacer cosas como crear un cortometraje. Este es un proyecto que encuentran dentro de la guía azul de video, en donde lo llamamos, el proyecto se llama producción de un cortometraje o crea un cortometraje, y van a tener el paso a paso de lo que el estudiante debe hacer. Van a tener la plantilla de guión que viene en Pages para que puedan delinear los personajes, la trama y la acción. Tiene también unas plantillas para los diagramas de los planos para que los dibujen en Keynote y no tengan que pasarlos en papel y después tener que tomarle una foto o subirlo, o todo lo pueden hacer directamente en el iPad, que es lo maravilloso de esto. Y, por supuesto, después, cuando ya tengan listo y hayan hecho toda la planeación, desde su línea del tiempo de vida personal hasta planear lo que ellos consideran que han sido los cambios en la línea del tiempo con respecto a la civilización, lo pueden llevar a un cortometraje. Y puede ser un cortometraje, por ejemplo, lo discutíamos que puede ser una docuserie que hacen a lo largo de un salón de clases, en donde tienen pequeños grupos en donde los estudiantes, cada uno crea ese pequeño docuserie que está tan de moda en estos momentos, entonces pues ponérselos hacia ellos mismos, que sigan el proceso del proyecto que está en la guía de creatividad de video para que simplemente ustedes descarguen las plantillas, se las entreguen a los niños y sean ellos los que se enfocan en la parte principal, que es la de creación, que es supremamente importante. Una de las habilidades del siglo XXI que el Foro Económico Mundial tiene clarísimo que están en alta demanda para 2021 y 2022, es el desarrollo no solamente de la creatividad, sino también el potencial de creación de las personas. Entonces, es súper importante que lo aterricemos y siempre estemos pensando en que nuestros estudiantes puedan crear
como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Que nos demuestren que saben hacer a través de la creación. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo los estudiantes... Dice que la diapositiva anterior es. Entonces, quería añadirle algo de lo que dijo Nati. Aquí estamos integrando un derecho básico de aprendizaje del lenguaje con uno de sociales y la importancia de la línea del tiempo para que ellos también entiendan un proceso histórico y que sucede en el tiempo y que lo entiendan en su propia vida. Todo lo que se entiende en la propia vida adquiere un significado más grande. Ellos pueden hacer el documental, el video, el docu, ¿cómo dijiste, Nati? Que se llama docu-serie. El docu-serie, con su vida y entender cómo funciona el tiempo para después trasladar esa habilidad a entender cómo funciona el tiempo en un contexto histórico. Es decir, entonces ya ellos pueden ver cómo cuando había energía eléctrica, entonces eso fue en una época, después primero tuvimos agua, después tuvimos energía eléctrica y alcantarillado, después vino el teléfono, vino después de la energía eléctrica y después vino el internet, en fin. Entonces, que ellos también puedan construir su conocimiento con base en lo que ya traen, en su conocimiento anterior, en sus conocimientos previos y por supuesto usando la tecnología para poder avanzar mucho más en estas habilidades del siglo XXI. Entonces quería añadir eso más, Nati, en cuanto a esta actividad. Buenísimo, me parece súper importante pasar del yo al contexto y a otros, ¿no? Importantísimo. Entonces, este es el proyecto de Crea un cortometraje, que yo aquí lo estoy transformando porque pues soy fan de Netflix. Aparte, muy curiosamente, yo soy guionista de cine y de televisión también, hice una especialización en eso. Entonces, es algo que particularmente me encanta porque creo que ayuda muchísimo a que los estudiantes se conecten con una forma de narrativa que para ellos es supremamente vigente, que es lo audiovisual. Entonces, los invito a que la revisen, a que la chismoseen. La guía de dibujo, la guía de video en la página 27, para que puedan ver todo el proyecto completo. Vámonos con el segundo ejemplo. Ok, entonces aquí escogimos un derecho básico para sexto grado. Como les dije, tratamos de mirar como 3 distintas escuelas de lenguaje también, y este derecho básico se refiere a producir discursos orales y los adecua a las circunstancias del contexto, el público, la intención comunicativa y el tema a desarrollar. Aquí quiero recordarles que los estándares de educación tienen unos procesos, como les comenté, y unos subprocesos. Dentro de esos procesos y subprocesos, hay uno que es muy importante, que es el desarrollo de la oralidad, y aparece a través de todo el currículo, desde primero hasta 11. Entonces, por eso quisimos escoger porque además es una habilidad que muchas veces es descuidada, por enfocarnos más en el tema de la escritura y de la lectura. Entonces, aquí vamos a mirar la evidencia de aprendizaje que se adecua a las cualidades de la voz, volumen y tono, para dar expresividad a sus producciones orales. Entonces, Nati les va a mostrar cómo vamos a trabajar eso. Cómo lo vamos a integrar. Súper. Para mí este es particularmente importante porque aparte los estudiantes se divierten un montón cuando empiezan a experimentar con esto, pero aparte es supremamente importante porque también tiene muchísimo que ver con nuestras habilidades socioemocionales para ser comunicadores asertivos. Entonces, no es solamente una habilidad que es importante dentro del desarrollo del lenguaje, sino también para la vida, ¿no? Entonces, y bueno, y dentro de las guías de creatividad tenemos el gancho perfecto, y de hecho este es esto acaba de salir de una actualización de la semana pasada, en donde actualizaron la guía de creatividad para todos de música, y ahora tenemos todo un proyecto que está relacionado directamente a hacer podcasting. Aquí les estoy compartiendo de la guía de creatividad azulita que se llama Música. En la página 64 van a encontrar, como parte de un gran proyecto, van a encontrar una actividad que se llama grabar una narración personal. Ahora, ustedes me dirán, pero es que no tenemos estudio, no tenemos un micrófono especializado,
en un salón con 25 niños no se puede. Pues les cuento que sí, sí se puede. Les doy un truco súper importante y por eso traía yo aquí esta señora. Algo que podemos hacer con los niños, y esto funciona mucho más en tierra fría, ¿no? En donde les pedimos, aunque bueno, en tierra caliente también les pedimos que se quiten su chaqueta, su hoodie, su saco, lo que sea, y lo que van a hacer es que se lo van a poner así y van a grabar. Los voy a poner aquí dentro del computador conmigo y aquí van a grabar. Cuando hacemos eso, lo que sucede es que aislamos el sonido para que la grabación tenga muchísima más calidad. Y si es una chaqueta gruesita, miren, esto les funciona casi que como un mini estudio. Y bueno, existen otras cosas que pueden hacer, como unas cajas para aislar el sonido, etcétera, con espuma, pero no necesitan ni siquiera llegar a eso. Yo he tenido estudiantes que han hecho unas grabaciones súper buenas usando su chaqueta. Así que no necesitan un estudio de grabación y solo con el iPad es más que suficiente para que hagan esa grabación. Importante, así como en el iPad y en el micro, tenemos siempre como un lugar en donde va el micrófono. Siempre, si el micrófono está aquí, acercarlo y pues obviamente que quede dentro de la chaqueta, ¿no? Entonces, pues grabar una narración personal. Este proyecto es absolutamente precioso porque si lo atamos a una plataforma como lo es Apple Podcast, los estudiantes van a poder grabar algo que es propio, que tiene mucho significado, pero además lo van a poder compartir no solo con nosotros, que tiene aparte ahora un valor importante en la parte de evaluación, sino que también lo van a poder compartir con una audiencia auténtica, sin ningún costo. Cualquier persona puede crear un podcast, cualquier persona puede subir un podcast y cualquier persona puede escuchar un podcast. Entonces, es una oportunidad súper bonita para que, teniendo en cuenta este derecho básico de aprendizaje, que la evidencia de aprendizaje que escogemos sea una en donde el estudiante, por ejemplo, crea su propio podcast sobre su vida. Y puede ser, no sé, estoy aquí ya inventando, ¿no? Este episodio voy a contar cuando mi primer día de colegio, en este voy a contar la primera vez que fui a cine, o la primera vez que participé en una obra de teatro, o etcétera, ¿no? Poder hacerlo como en diferentes capítulos. Sí, entonces aquí también pueden desarrollar la parte de la habilidad de escritura en un texto narrativo, porque pueden poner a los niños que primero escriban su narración como una especie de guión de lo que quieren grabar y después sí que hagan su grabación en el podcast y que le pongan mucho énfasis en el tema del volumen, el tono, la calidad de la voz, de acuerdo al mensaje que quieren mandar, que quieren enviar. Es importante que ustedes también hagan su podcast, escriban su texto narrativo, se lo muestren a los niños y después lo graben y también pues los niños puedan ver cómo es el producto del trabajo final de ustedes para que tengan un modelo a seguir. Y con Nati también hablábamos, pensando mucho en el trabajo de los profesores y sabemos que en esta época de aprendizaje virtual el trabajo de los profesores se ha incrementado muchísimo y pues el tiempo que le tienen que dedicar a la retroalimentación de los niños estando lejos y estando de manera virtual es mucho el tiempo. Pensábamos en maneras de evaluar esto y una de las maneras es, uno, tener una rúbrica muy clara, un lenguaje amigable para los niños, que ellos puedan entender. Por supuesto, la hemos compartido con ellos antes que ellos hagan sus grabaciones y que ellos que se dividan en grupos, pueden ser grupos de a 4, de a 3 estudiantes y hagan una coevaluación. Entonces, entre ellos escuchen sus grabaciones y ellos mismos sean quienes se evalúen, o sea, hagan una coevaluación. Y ustedes guíen ese proceso de coevaluación, pero la idea es que ustedes no tengan que tener 3, 4 horas escuchando las exposiciones orales de sus estudiantes. Al final ustedes escogerán algunos niños que quieren escuchar porque saben que pueden tener algunas dificultades, porque algunos compañeros lo evaluaron bajo, porque quieren tener un modelo que mostrar en esa clase o en otras. Es decir, aquí vemos cómo las cualidades de la voz, el volumen, el tono se manejan y se manda el mensaje adecuado. Pero la idea es que los niños hagan esa coevaluación y sean capaces de dar retroalimentación. Entonces, así también los estamos haciendo agentes de su propio
aprendizaje y no recarga todo el trabajo en los hombros de los profesores, que no se trata de eso tampoco. No se trata de ponerles más trabajo del que ya tienen. Entonces, pienso que es una manera de desarrollar esta oralidad de una manera que les gusta a los niños, que sea atractiva y además que está muy conectada con las habilidades y con toda la tecnología que tenemos en estos momentos en el mundo. Y miren lo que les voy a mostrar, nada más porque me parece chévere, como dicen los niñitos, porque puedo, quiero y no me da miedo. Entonces, les voy a mostrar algo que tiene súper chévere Keynote, por ejemplo, y esto lo tiene Pages y Numbers también. No necesitan tener ninguna otra aplicación. Si yo me voy a multimedia, yo tengo una opción de grabar audio. Entonces, algo súper cool que pueden hacer es que los estudiantes creen sus narraciones en Pages y después graben el audio directamente en Pages. Entonces, yo aquí puedo grabar mi audio, después lo puedo reproducir. Entonces, yo aquí puedo grabar mi audio y si me gusta, pues lo inserto. Si no, pues entonces lo edito, lo puedo recortar, volver a grabar sobre eso, alargarlo, etcétera. Entonces, no tienen ni siquiera que salirse a otro lugar. Pueden producir completamente sus discursos orales en Pages, escribiendo su narración y grabándolo ahí mismo, haciendo tal vez sus pruebas y recibiendo la retroalimentación de sus compañeros a través de comentarios en el Pages colaborativo. Entonces, hay mucha tela por cortar de cómo podemos llevar estos derechos básicos de aprendizaje y evidenciar ese aprendizaje a través de las aplicaciones nativas. Entonces, me vuelvo para acá. Y bueno, nos vamos entonces al último ejemplo. Entonces, aquí escogimos un derecho básico para 11, es de sociales, y dice, analiza conflictos que se presentan en el territorio colombiano originados por la degradación ambiental, el escaso desarrollo económico y la inestabilidad política. Y para eso escogimos la evidencia de aprendizaje, describe el impacto ambiental, económico, social y político que ha tenido la minería legal e ilegal a partir del estudio de casos provenientes de distintas fuentes de información. Aquí encontramos que estamos desarrollando conocimientos, son conceptos de educación ambiental, de impacto económico, social, político. Estamos desarrollando también súper importantes valores y actitudes. Y por supuesto también desarrollando habilidades en cuanto al cuidado del medio ambiente. Importantísimo esa evidencia de aprendizaje, y a Nati les va a mostrar cómo lo vamos a integrar con tecnología. Entonces, súper. Una de las cosas que más me gustan y que a los estudiantes les fascina, por eso verán que aplicaciones como TikTok o como Snapchat o como Instagram son súper famosas y enganchadoras. A los estudiantes les fascina participar de esas comunidades, es porque crean narraciones audiovisuales. Entonces, ¿qué pasa si llevamos esa misma forma de pensar a un escenario sano, legal y responsable, en donde nuestros estudiantes van a estar creando para aprender y demostrar que saben hacer? Entonces, si tomamos esa evidencia de aprendizaje y la convertimos, nos vamos a esa guía blanca que les dije de profesores y buscamos dentro de esas ideas de integración, que como les dije, más de 300, y buscamos ciencia, una película sobre la naturaleza, tal cual. ¿Cómo creamos, qué pasa si nosotros creamos una película muda en donde los estudiantes tienen que pasar por crear un guión, que la plantilla la pueden descargar de las guías de creatividad de video, donde tienen que hacer un guión escrito, un guión gráfico, que es supremamente importante cuando no hay voz en las películas, sino simplemente hay un voiceover o es una película muda. Tiene que ser supremamente... hay que pensar muy bien, ser supremamente estratégico con cada una de las cosas que se muestran y en la forma en que se muestran para que el mensaje que queremos llevar a la audiencia sea el correcto. Entonces, ¿qué pasa si teniendo en cuenta lo que está sucediendo y no sé si algunos se leyeron la última semana, sobre todo lo que está sucediendo con la minería, específicamente con los esmeralderos en Colombia? ¿Cómo podemos nosotros contar el impacto que tiene la minería, ya sea legal o ilegal,
en nuestro ecosistema y en nuestra biodiversidad tan particular y tan rica en estos lugares en donde se hace la minería. Entonces, si nuestros estudiantes, en vez de hacer un escrito plano, generan películas mudas que puedan compartir a través de canales de YouTube institucionales o compartirlos a través de sus redes sociales personales o una institucional. Ay, perdón. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja en la casa. Pero, entonces, denme un segundito. Ay, perdón. Vamos a terminar. Entonces, denme un segundito porque tocó contestar. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros estudiantes se van a hacer entonces ahora una película sobre esa naturaleza y hacerlo completamente mudo para llevar no solamente a los estudiantes a operar con pensamientos de orden superior de alta calidad, como es la síntesis, como es la evaluación, la metacognición, para que ellos realmente puedan no solamente sintetizar lo que han traído de diferentes fuentes de información, sino también proyectar que tienen un entendimiento sobre lo que está aconteciendo en ese territorio colombiano, específicamente sobre la degradación ambiental. Y pues nada, esas son nuestras ideas, eran los ejemplos que queríamos compartirles. No sé si, Astrid, ¿quieres decirles algo más? Algo más, es importante que veamos, uno, cómo hay integración con tecnología, vemos también cómo podemos integrar los derechos básicos de distintas áreas de aprendizaje, pero también es muy importante que estemos muy conscientes de cómo estamos desarrollando las habilidades del siglo XXI. Estamos desarrollando la creatividad, la habilidad de comunicación. Por ejemplo, la película muda desarrolla muchas habilidades a nivel comunicativo, el pensamiento crítico, el poder evaluar el impacto en la naturaleza. Y está el otro, creatividad, comunicación y el trabajo colaborativo. Por ejemplo, cuando les hablaba de evaluar o coevaluar los estudiantes sus podcasts, estamos desarrollando el trabajo colaborativo también y las habilidades de ellos para trabajar en equipo. Entonces, es muy bueno que veamos cómo a través de la integración de las guías de creatividad, los derechos básicos de aprendizaje, entender bien los estándares, qué es lo que nos piden y hacia dónde quieren llevar el aprendizaje de los estudiantes, podemos incrementar muchísimo el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ese es el mensaje. Súper. Sí. Muchísimas gracias, Natalia, Astrid, por compartir esta información tan valiosa. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Antes de Natalia, Astrid, que quiera tomarle fotos a las fuentes, ahí están. Aprovechen y tómenle un pantallazo. Igual después se las compartimos si quieren, sin ningún problema. Perfecto. Entonces, espectador anónimo pregunta. Buenas tardes. En el caso de preescolar, ¿qué lineamientos o estándares se deben tener en cuenta para elaborar estas guías de creatividad? Sí, tenemos los derechos básicos de aprendizaje que se llaman derechos básicos de aprendizaje de transición. Están integradas todas las áreas del conocimiento, no están por materia en específico, porque en preescolar pues el desarrollo es todo muy integrado, uno va muy pegadito a lo otro y muy integrado. Entonces están los derechos básicos de aprendizaje de transición. Si tengo un momentico los copio y pego el vínculo aquí en el chat. Muchas gracias, Astrid. Y yo hago caballito y me monto ahí también en esa respuesta, porque para las guías de creatividad tenemos una guía de creatividad para profesores específicamente para años iniciales. No tiene ningún costo, está en el Apple Bookstore para que todos lo lean en inglés y en español. Entonces ahí pueden hacer la integración, la correlación entre las dos. Sí, ahí les puse en el chat los derechos básicos de aprendizaje de transición. Muchas gracias. Fernando pregunta, cuando creo los audios dentro de Keynote, Page, etcétera, ¿lo puedo exportar a otras aplicaciones como GarageBand o eMovie para editarlos, mezclarlos o usarlos en otros proyectos?
hasta donde sé, y puede que me tengan que corregir porque no me las sé todas, pero hasta donde sé, tú lo puedes editar dentro dentro Pages, Keynote y Numbers, pero no puedes exportar únicamente el audio. Lo que sí puedes hacer en iMovie, perdón, en Keynote, es exportar cualquier presentación como un video. Entonces, como una película. Entonces, eso sí te lo permitiría, ya fuera en Clips o en iMovie o en GarageBand, hacer los cambios que quisieras, pero tendrías que hacerlo directamente en Keynote. Fernando pregunta, a menudo fallo en calcular el tiempo que me toman tareas que involucran video. ¿Cuánto calculan que podría tomar a los estudiantes completar un proyecto como el de la película muda o el capítulo de la docuserie? Pues yo puedo decir unas cosas, no sé si Astrid quieres decir algo más, pero yo creo que la planeación del profesor tiene que ser muy rigurosa, no en cuanto a tiene que hacerse esto y esto y esto, sino ser supremamente claro en cómo divides el proyecto y qué instrucciones das. Entre más claras sean tus instrucciones y más pequeños sean los objetivos para cada una de esas fases, digámoslo así, del proyecto, más fácil va a ser para el estudiante lograrlo. Y si además, como decía Astrid, tienes tú un ejemplo muy claro de lo que esperas de ellos y una rúbrica súper clara, el tiempo te vuela muchísimo, o sea, funcionan muchísimo más, son mucho más eficientes los niños en el uso del tiempo para crear proyectos. Entonces, como esos 3 tips, el modelaje, la rúbrica y pequeños objetivos supremamente estructurados de tu parte. Sí, y pensar en un tiempo para desarrollar el guión y otro tiempo para hacerlo como tal, o sea, uno para planearlo y otro para hacerlo como tal. También si le damos mucho tiempo, da mucha vuelta, y también depende del tiempo que le pidamos, que queramos que sea ese video, porque si pedimos un video de 1 minuto, es mucho más sencillo que un video de 10 minutos. Entonces esa es otra consideración que tenemos que tener. Pero pensar en un tiempo para desarrollar la parte de planeación y otra la ejecución del video como tal. Y yo diría que máximo 2 clases. Sí, yo también. Y creo que es supremamente lograble. Y lo que decías del tiempo, Astrid, es súper importante porque de hecho se recomienda entre máximo 5 minutos, pero lo ideal es entre 1 minuto y 3 minutos para que los niños creen algo de calidad, porque así consumen ellos también la información. Entonces, bueno, sé que eso sería como mi feedback. Siguiente pregunta, a Polanco. ¿Estas guías van a ser gratuitas? ¿Qué requisitos básicos deben tener los estudiantes y profesores? Las guías de creatividad son gratuitas, lo único que necesitas es tener un Apple ID para descargarlas y eso es, cualquier persona puede tener un Apple ID. Sí, están disponibles en el Apple Bookstore, lo buscas como guías de creatividad de Apple Educación y o incluso en Google puedes buscar guías de creatividad de Apple Educación y te va a mandar a la página web en donde las puedes descargar. No necesitan, el único prerequisito que necesitan es saber leer. Entonces, creo que estamos bien ahí. El Chimanjarres pregunta, ante todo, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta es saber sobre los libros y su integración con los estudiantes de preescolar. ¿De los libros de guías de creatividad? Sí, dice, con relación a los estudiantes de preescolar, cómo trabajar en videos creados por ellos y cómo acceder a las guías de Apple. Pues hay algo súper chévere que tiene los iPads. Para mí son la herramienta en general, la mejor herramienta que tenemos en estos momentos, pero sobre todo para los chiquitos. El iPad viene con una aplicación nativa que también viene en los iPhones que se llama Clips. Esa aplicación es como un iMovie para chiquitos o para novatos. Es supremamente fácil de usar y he visto niños de 4 o 5 años crear videos súper corticos de ellos contando cosas, por ejemplo, donde se graban como si fuera un selfie y después le ponen stickers y emojis y es tan amigable y tan fácil de hacer y pues obviamente lo pueden apoyar también en otro tipo de aplicaciones como para hacer los videos, lo pueden hacer dentro del mismo iMovie, lo pueden hacer dentro de
de Keynote, Pages y Numbers. Ellos pueden grabar sus propios videos, como lo pueden ver acá. En el iPad les va a permitir aquí también grabar su video. Y al final del día es absolutamente intuitivo. Tanto así que mi hija, que tiene 3 años, yo no le he enseñado a usar la cámara. Ayer en la tarde me di cuenta que me tomó como 20 fotos yo haciendo siesta. Así con baba y todo. No sé cómo hizo, pero me cogió el celular, abrió las fotos y me tomó un montón de fotos. Y eso mismo pasa con los chiquitos. La cogen súper rápido, es simplemente mostrarles el flujo de abre la aplicación aquí, acá grabas y aquí guardas. Y ya. Así, y pues por supuesto, como les decía, existe la guía de creatividad para profesores de años iniciales, en donde tienen también muchas ideas sobre cómo usar clips. Nati, y otra cosita más, bueno, Elsie, un saludito, qué rico que estés aquí, me alegra mucho y siempre pensando en tus niñitos en preescolar, qué bien. Y pensando en los niños de preescolar y en el tema de la oralidad, que para mí siempre ha sido muy importante, los niños pequeños están aprendiendo a hablar y aprendiendo a pronunciar. Entonces, el hecho de hacer videos y que tengan que hablar, que tengan que esforzarse por enviar un mensaje que llegue a alguien, es súper importante y de verdad que lo van a aprender a hacer muy fácil. Y el videito de un niño pequeño puede ser 20 segundos, 30 segundos, no tiene que ser más allá. Entonces, sí lo van a hacer y sí van a desarrollar muchas habilidades haciendo sus videos. Bueno, Elshit Manjarres, te repito, Clips app. Ahora seguimos con la pregunta de Silvinet González. En matemáticas tenemos derechos básicos de aprendizaje. ¿Cuál recomiendas? Sí, yo creo que esa pregunta me parece que la vi en el chat. Se refería a que hay versión 1 y versión 2. De hecho, hay otros derechos básicos en otras áreas que ya incluso hay versión 3. Siempre buscar la última versión. El ministerio de verdad que le ha gastado mucho tiempo y trabajo a estos derechos básicos y las van revisando, reciben retroalimentación de los profesores, de directivos, y con esas retroalimentaciones los van mejorando. Entonces, siempre buscar la última versión. Creo que la de matemáticas, la última versión es la 2, entonces buscar la versión 2. La guía para profesores viene dividida por áreas de aprendizaje y por niveles, grados de aprendizaje. Nati. ¿La repite, por favor, Kate? Silvinet González. La guía para profesores viene dividida por áreas de aprendizaje y por niveles, grados de aprendizaje. No viene dividida así, aunque es una excelente observación, es algo que yo también he querido, hacer, pues lo he sugerido también como para mejoría. Algo que sí tiene, por ejemplo, es que tú puedes buscar dentro del libro. Entonces, si por ejemplo tú vas a enseñar fracciones, pues sabemos que las fracciones es algo que se enseña en primaria, entonces tú te vas al libro no el de años iniciales, que está más enfocado en preescolar, sino a la guía de creatividad para profesores. Buscas en el cuadrito de buscar, pones fracciones y él te va a llevar a las diferentes actividades que tienes. Entonces, es una forma diferente de usarla. Lo que sí tiene, y como se los mostré en por ejemplo, aquí en Ideas para la Integración, si ves que arriba tiene las ideas separadas tiene unos iconitos, entonces si lo quieres hacer en programación, lo quieres hacer en ciencia, lo quieres hacer en sociales o en geografía, él te va a ir, sí te los va a separar así, pero no viene tan estructurado como si fuera, por ejemplo, unos estándares básicos de competencia, sino es más bien son unas guías inspiracionales, les digo yo. Nati, para terminar, ¿puedo acceder a las guías de creatividad de manera gratuita sin poseer ningún tipo de dispositivo tipo iPad o iMac? Sí puedes acceder al Apple Bookstore como tal. Estos son libros que son gratuitos, no tienen ningún costo, pero pues están alojados dentro de un sistema operativo que es Apple, ¿no? Entonces, que es el iOS, macOS o iPadOS. Entonces, a pesar de que no tienen ningún costo los libros y los puedes encontrar, sí necesitas para que te corran los libros y poderlos abrir y tener acceso a todos los videos, a las plantillas. Pues obviamente están alojadas dentro de los dispositivos Apple. Pero si no tienes y quieres participar,
y tener esa información, escríbenos y vemos a ver cómo solucionamos el, el tema. Bueno, muchísimas gracias a las dos por compartir toda esta experiencia con nosotros, por el cariño que tienen por la educación. Mañana los invitamos al webinar miércoles 22 de julio a las 3 de la tarde, donde compartiremos el tema de Notion Impact Learning Model. Los esperamos a todos. Muchas gracias por compartir este tiempo. Los esperamos. Cuídense, que estén bien. Bye, bye. Bye. Gracias, Astrid. Chao, chao a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Chaito.